¿Podemos comenzar entonces? Sí, podemos comenzar, sin problema. Bueno, entonces en el día de hoy me toca presentarles el tema de gonioscopía. Espero que sea de provecho para todos. Bueno, ¿y cómo? Ok, ahora sí. Este es el contenido que vamos a desarrollar y iremos hablando de cada uno de los tópicos. Empezando con la embriología, tenemos que decir que la cámara anterior se puede identificar como un espacio similar a una hendidura que se produce después de la invasión por la primera oleada de células mesenquimatosas. Aproximadamente a las 7 semanas de gestación, el ángulo de la cámara anterior está ocupado por una red de células mesenquimatosas organizadas laxamente y que se originan de la cresta neural. Estas células luego se convertirán, la participante ahora puede ver su pantalla. Bueno, no sé, me salió un aviso ahí. Ok, entonces estas células se convertirán luego en la malla trabecular. Esas células son similares al endotelio corneal. Estas forman una capa que se extiende hasta el receso del ángulo y se unen con la superficie anterior del iris en desarrollo, delimitando de esta forma el ángulo de la cámara anterior hacia la semana 15 de gestación. Entonces, comenzando en el tercer mes de gestación y continuando durante un periodo hasta después del nacimiento, aproximadamente los 4 años, el receso del ángulo se hace cada vez más profundo y luego se desarrolla el canal de Schlemm a partir de un pequeño plexo de canalículos venosos hacia finales del tercer mes. Estos conductos que proceden del mesénquima mesodérmico actúan inicialmente como vasos sanguíneos. Entonces, las configuraciones vacuolares que son características comienzan a aparecer en las células endoteliales que recubren el conducto de Schlemm. Luego, el cuerpo ciliar, pigmentado y no pigmentado, a partir del quinto mes con el inicio de la circulación del humor acuoso. Okay. Entonces, en cuanto a la anatomía, la cámara anterior está delimitada por delante por la córnea y por detrás por el diafragma del iris y la pupila. El ángulo está en la unión entre la córnea y el iris es formado por la línea de Schwalbe, el canal de Schlemm, la malla trabecular, el espolón escleral, el borde anterior del cuerpo ciliar y el iris. Entonces ahora vamos a vamos a hablar un poco de cada uno. Entonces, la línea de Schwalbe es la estructura más anterior, es una condensación de tejido colágeno y resalta el final o el comienzo de la membrana de Descemet y es el límite anterior del trabéculo. Entonces, la línea de Schwalbe se llama mejor anillo de Schwalbe porque corre circunferencialmente como un anillo y no tiene un punto de inicio o de final. El anillo de con la apariencia de una repisa y luego se le llama a embriotoxon posterior. Como podemos ver en la foto de la derecha, no se nota mucho ahí, pero hay un embriotoxon posterior entre las flechas negras. Luego pasamos con la malla trabecular. Esta se extiende desde el espolón escleral hasta el anillo de Schwalbe. La parte pigmentada funcional posterior se encuentra adyacente al espolón escleral y tiene un aspecto translúcido azul grisáceo. Esta controla la resistencia al flujo para mantener el equilibrio entre la producción y el flujo de salida del humor acuoso.
La parte anterior no funcional se encuentra adyacente a la línea o anillo de Schwalbe y también tiene un color blanquecino. Cabe destacar que el trabéculo tiene un ancho aproximadamente de 600 milímetros y consta de 3 capas, que serían el trabéculo uveoescleral, que desde la línea de Schwalbe hasta el músculo ciliar, el trabéculo córneo-escleral con poros ya más pequeños que van desde la línea de Schwalbe hasta el espolón escleral, y el trabéculo yuxtacanalicular o cribiforme, que forma parte de la pared interna del canal de Schlemm. Estas partes, estas capas, vamos a decir, son importantes en cuanto a los procedimientos quirúrgicos dirigidos, como goniotomía, implantación de dispositivos o terapia con láser, específicamente la trabeculoplastia con láser de argón, porque los puntos deben ubicarse lo más exactamente posible entre la parte funcional y no funcional. En la foto podemos ver la malla trabecular funcional hacia la izquierda, entre las líneas, entre las flechitas, y ya en el lado de la derecha sería la no funcional. Vamos a hablar del canal de Schlemm. Este es un canal que discurre circunferencialmente entre la córnea y la esclerótica y que drena el humor acuoso a través de los vasos colectores hacia las venas epiescleral y conjuntival. Esto puede identificarse en el ángulo no pigmentado como una línea ligeramente más oscura en la profundidad del trabéculo posterior. Este solo es visible si está lleno de sangre, lo que puede suceder, por ejemplo, cuando hay hipotonía bulbi, cuando hay enfermedades que implican el aumento de la presión venosa epiescleral. Puede ser como una fístula carótida en el seno cavernoso o un síndrome de Sturge-Weber. En cuanto al espolón escleral, este es la proyección más anterior de la esclerótica y es el sitio de inserción cuerpo ciliar. Gonioscópicamente está situado justo por detrás del trabéculo y aparece como una banda estrecha, densa y que a menudo es muy brillante y blanquecina. Cabe destacar que es el hito o la parte más importante, porque si este es visible, entonces se excluye definitivamente un cierre angular. Pasando ya a describir la banda del cuerpo ciliar, esta es la estructura más posterior que aparece de color rosa a marrón opaco o gris pizarra. Su ancho depende de la posición, o sea, de la inserción del iris, y tiende a ser más estrecho en ojos hipermétropes y más anchos. Entonces, la banda del cuerpo ciliar anterior es la parte visible de las fibras longitudinales del músculo ciliar. Este se ve como un tejido grisáceo marrón claro en ángulos abiertos y como ya había dicho, es más profundo en ojos que tienen o miopía alta o que han sufrido un traumatismo con su luxación del cristalino, y en pacientes afáquicos, y es más estrecho, vamos a decir ausente, en ojos cortos como en hipermetropía o en pacientes que tienen la inserción del iris más anterior. La banda del cuerpo ciliar posterior, entonces, es el espacio entre la parte posterior del iris y la parte anterior de los procesos del cuerpo ciliar y partes circulares del músculo ciliar. Este suele ser invisible, pero es visible en ojos que tienen aniridia o que sufren una iridodiálisis, en ojos con pupilas muy dilatadas o cuando el cuerpo ciliar se rota anteriormente. Se pone en una configuración del iris en meseta, vamos a decir. Entonces, ya pasando a hablar del iris, este es un tejido conectivo que consta
capa anterior, que es el estroma, y una capa posterior, que es pigmentada, donde están los músculos. Y este conjunto forma la apertura llamada pupila. Normalmente hay vasos en el estroma del iris que corren circunferencialmente o radialmente. También aquí los procesos del iris. Estos se tratan de pequeñas extensiones, como explicaba la doctora, en la superficie anterior del iris, que se insertan a nivel del espolón escleral y que cubren el cuerpo ciliar en una extensión variable. Están presentes en aproximadamente un tercio de los ojos normales y son más prominentes durante la infancia y en las personas con ojos marrones. Estos con la edad tienden a perder su continuidad o a desaparecer. Línea de Stampavlesi, o sea, en la parte inferior del ángulo anterior al anillo de Schwalbe en algunos ojos. La mayoría de los ojos con una línea de Stampavlesi presente tienen un síndrome de dispersión de pigmentos, ya sea pseudoexfoliativo o síndrome de pseudoexfoliación. Aquí podemos ver en la foto una línea de Stampavlesi. Entonces, ya pasando a hablar directamente de lo que es la gonioscopía, esta es una técnica que permite visualizar las estructuras en el ángulo de la cámara anterior. Es una habilidad exigente y una parte esencial en el examen de un paciente con glaucoma, pues permite dividir en dos grupos principales, en glaucoma de ángulo abierto o de ángulo cerrado. Aunque cabe destacar que no es la única patología en que debería indicarse un examen de gonioscopía en un paciente, ya que hay otras patologías que pueden cambiar la configuración de las partes del ángulo, pero vamos a desarrollar. Entonces, en cuanto a los métodos para realizar la gonioscopía, se dividen en dos categorías amplias. Vamos a hablar de directas e indirectas. Entonces, la gonioscopía, vamos a hablar ahora de la gonioscopía directa. Esta se realiza con un microscopio binocular, con un iluminador de fibra óptica o un lápiz de hendidura y junto con una goniolente directa, como son las de tipo Coepe, Swan Jacob, Barkan, Wurtz o Richardson. Yo voy a mencionar las características de los lentes más adelante. Entonces, para realizar esta técnica se coloca la lente en el ojo y se utiliza una solución salina, metilcelulosa o ya sea un dispositivo viscoquirúrgico para llenar el espacio entre la córnea y el cristalino, actuando esto como un acoplador óptico entre las dos superficies. Esta lente de gonioscopía directa proporciona una visualización directa, es decir, que se visualiza la luz reflejada directamente desde el ángulo. La gonioscopía directa se realiza con mayor facilidad con el paciente de cúbito supino y se utiliza habitualmente en el quirófano para examinar los ojos de bebés hay que hacerlo bajo anestesia. Entonces, ya pasando a hablar de la... Dígame. Te interrumpo un ratito. En la directa sí nos sirve para evaluar a los pacientes pediátricos. Ajá. Que probablemente tienen glaucoma congénito, pero también sirve para colocar dispositivos como los MIGS. También se utiliza este tipo de lentes para eso. Okay. Sí, o sea, para la parte quirúrgica en los pacientes adultos también, sí. Gracias. Uh-huh. Entonces, continuamos con la gonioscopía indirecta. Esta se utiliza con mayor frecuencia en el consultorio. La luz es reflejada desde el ángulo donde pasa la lente de gonioscopía y es reflejada por uno o más espejos dentro de la lente. Este método
con el paciente en posición vertical, con iluminación y con un aumento proporcionado por el microscopio de la lámpara de hendidura. Los goniolentes que son indirectos producen una imagen invertida y ligeramente acortada del ángulo opuesto. Y cabe destacar que aunque la imagen esté invertida, la orientación, por ejemplo, de derecha a izquierda en un espejo horizontal o de arriba a abajo en los espejos verticales permanecen sin cambios, no se alteran. Entonces ahora vamos a hablar, ya que hablamos de las dos técnicas, podemos mencionar las ventajas y desventajas de cada una. Hablando ya de la gonioscopía podemos mencionar que el equipo y la postura del examen son rutinarios y son ya familiares para el paciente, vamos a decir, porque se le realiza en la misma lámpara de hendidura con lo que examinamos. Se puede hacer rápidamente, facilita la gonioscopía con indentación, y la lámpara de hendidura proporciona una iluminación controlada y se puede tener una alta magnificación para una visualización más detallada. Entre las desventajas podemos decir que es difícil de ver lateralmente en los ángulos estrechos, la retroiluminación es difícil. De acoplamiento que había mencionado anteriormente. Hablando ya de la gonioscopía directa, entre las ventajas son que se hace con mayor comodidad para el paciente, se puede tener una visión se puede hacer una comparación binocular, y también nos puede dar una orientación relevante para procedimientos quirúrgicos. Se pueden ver las diferentes, configuraciones del iris, se pueden evaluar los efectos dinámicos de la respuesta pupilar a la luz y se pueden comparar los hallazgos con los de biomicroscopía ultrasónica. Entre las desventajas de es que se requiere un engorroso y lento, y este proporciona menos aumento, nos podemos perder de detalles. Ya pasando a hablar de los tipos de lentes gonioscópicos disponibles, en ellos son tres variedades: aquellos cuya superficie es más grande que la córnea y que refieren como los de tipo Goldman, o aquellos cuya superficie es más pequeña que la córnea y que usan la película lagrimal del paciente como agente de acoplamiento. Por ejemplo, hablando de los espejos de los lentes de 4 espejos, como se hizo Sussman, o aquellos cuya superficie es bastante grande, que usan solución salina o un fluido que es similar y que requieren el paciente estén de cúbito supino, como el lente de Coepe para la gonioscopía directa. Antes de pasar a hablar a cada uno de los lentes de manera detallada, tenemos que hablar de los principios ópticos de la gonioscopía. Debido a que la curvatura de la córnea y la diferencia en el índice de refracción entre el ojo y el aire, los rayos de luz provenientes del iris periférico y el receso del ángulo y la red trabecular experimentan una reflexión interna total, lo que evita que el médico examine estas estructuras sin el uso de una lente de contacto para eliminar el interfaz aire-córnea. Entonces, vamos a detallar cada uno de los lentes, hablando del lente de Coepi. Para la gonioscopía directa, este permite al observador mirar directamente al ángulo. La curvatura de este lente agrega 1.5x de magnificación a la imagen del ángulo. La iluminación se obtiene generalmente con un iluminador de mano o
llamado de Barkham, o una fuente de luz de fibra óptica, y el aumento se obtiene con un microscopio contrabalanceado con soporte que tiene 1.6 de magnificación en el lente objetivo y 10 de 10x de magnificación en los lentes oculares, con el aumento de 1.5 de magnificación de la lente y un aumento de magnificación, o sea, hay una magnificación de 24x. Podemos observar detalladamente el área trabecular, y también se puede usar el microscopio de mano para una gonioscopía menos precisa, pero sin soporte, y la profundidad del enfoque es demasiado crítica, con un aumento de 16, o sea, una magnificación de 16x, y se deben utilizar unos oculares de 6 a 10. Entonces, estos lentes también son utilizados para la gonioscopía directa, como había mencionado anteriormente, el de Swan en Jacon y el de Barkham. No hay contrafoto para mostrarle los de Worth en Richardson, así que se los voy a deber. Te voy a interrumpir un ratito. Antes, sigues de la directa, ¿no? Voy a preguntarle a algún R3 si conoce algún otro tipo de lente directo, aparte del que acaba de mencionar Paola, o los que acaba de mencionar la doctora. Falta el de Richardson, ¿no? Sí, el de Richardson, ya, ajá. Muy bien, Pati, ¿alguien más? ¿Algún otro goniolente que sepan? El de Barkham, ¿no? Sí, ya lo mencionó. Uno que no haya mencionado la doctora. ¿No? ¿Ninguno más conoce? ¿Otro? Bueno, hay lente de Leiden, que es para uso de pacientes prematuros. También un lente que se llama de Torpe, que es un goniolente diagnóstico y también se utiliza para cirugía. Y el lente de Richardson y de Schaffer, que también, bueno, ella lo mencionó, pero el de Schaffer es también otro tipo de goniolente directo, ¿no? Para que sepan, son como 6 o 7 tipos de lente, aparte o sea, dentro de los que ella mencionó, son como 6 o 7, ¿no? Continúa nomás. Gracias, Doc. Entonces, vamos a hablar cómo realizar una gonioscopía directa. Lo primero que hay que hacer es siempre explicarle al paciente lo que se va a hacer y examinar ambos ojos. El paciente lo vamos a colocar, o sea, está cómodamente en decúbito supino, con la cabeza vuelta hacia el examinador, como se pueden observar en las fotos, y los ojos mirando hacia la nariz del examinador. El examinador sostiene la lente en el ecuador entre el dedo pulgar y el índice, con la mano derecha para el ojo derecho, y entre el pulgar, o sea, y lo mismo se realiza si es para el lado izquierdo. Y luego se inserta el lente entre los párpados. Una vez que el espacio debajo del lente se llena con solución isotónica o con algún dispositivo viscoquirúrgico, un asistente puede estabilizarlo con un gancho muscular o aplicador, y ya como dije, si el paciente es menos cooperativo, entonces ponemos una sustancia que sea un poco más viscosa en lugar de la solución. Entonces vamos a pasar a hablar de los lentes ya para la gonioscopía indirecta. Entonces vamos a comenzar con el lente de Goldmann. Se trata de una goniolente indirecta, como ya dije, con un diámetro de superficie de contacto de aproximadamente 12 milímetros. Es un espejo que está inclinado a 62 grados para poder realizar la gonioscopía. Es relativamente fácil de dominar, ofrece una excelente vista del ángulo. También estabiliza el globo ocular y por tanto es adecuado para procedimientos con láser. Debido a la curvatura de la superficie de este lente, que es más pronunciada que la de la córnea, se requiere una sustancia de acoplamiento viscosa con el mismo índice de refracción que la córnea para salvar
el espacio entre la córnea y el gonolente. La lente de Goldman originalmente tiene 3 espejos, como la imagen que se muestra al lado izquierdo, pero se han diseñado modificaciones de lentes de 1 espejo y de 2 espejos, como se muestra en las imágenes de la derecha, lo que permite una visualización simultánea de una circunferencia más amplia del ángulo. El aumento obtenido depende de la potencia del microscopio y debe ser de 16 a 20x de magnificación. Seguimos con los lentes de Zeiss, Posner y Sussman, que también se utilizan para diámetro de tienen una inclinación de 64 grados, permiten una exploración rápida y cómoda, con una curva más plana que la córnea, y no estabilizan al globo ocular. Son útiles para indentación. Cabe destacar que no hay que rotarlos, y el paciente puede ser examinado con la luz y el aumento, o sea, de la lámpara de hendidura y el microscopio, o sea, es el microscopio corneal. Entonces, ¿cómo realizamos una gonioscopía indirecta? Aparte de que, como mencioné anteriormente, siempre explicarle al paciente lo que se va a hacer, y el paciente lo sentamos de manera erguida en la lámpara de hendidura, con la cabeza bien apoyada en el reposo de cabezas. Cuando se utiliza, por ejemplo, un lente de tipo Goldman, se coloca una gota de metilcelulosa en la curva corneal del lente, con el paciente mirando hacia arriba. En un borde de la lente se coloca en el fondo de saco, como se puede ver en la foto de la izquierda, y se eleva el párpado superior. Se indica al paciente que mira al frente y se gira la lente contra el ojo, o sea, se le va dando la vuelta. Entonces, si utilizamos los dispositivos como los lentes de Zeiss u otros que están disponibles con un mango y una abrazadera especial para asegurar la lente, de modo que el médico simplemente coloque el lente en contacto con la córnea, que se va a examinar, mientras que el ojo opuesto sigue la fijación del lente. Estos lentes incluyen, o sea, las lentes son de 4 espejos también, y se debe prestar especial atención en no hacer una indentación, o sea, no hacer una fuerza para maximizar la visualización, porque ya ahí podemos abrir el ángulo. Siempre se debe realizar una gonioscopía, o sea, en lámpara de hendidura, pero con una habitación oscura, y el haz de hendidura debe ser lo más pequeño posible, tanto en altura como en ancho, para poder visualizar las estructuras sin arrojar luz hacia la pupila. Hay un ratito, Pau. Quiero preguntarle, igual a un R3, si saben cuáles son los beneficios de usar este tipo de lente, hablando del Goldman de 3 espejos versus las otras opciones que hay. Hola, Doc. Hola, ¿qué tal, Di George? Hola. Bueno, uno de los beneficios pienso que podría ser que te permite ver el nervio óptico, ¿no? Por su lente central. Ajá. Te permite ver a casi, o sea, la misma magnificación casi real, ¿no? De casi 1x. Muy bien. Y bueno, y los otros los otros 2 espejos te pueden usar para ver la periferia. Perfecto. El ecuador. Exactamente, la periferia y el ecuador. Entonces, el lente que está en el centro te permite ver el polo posterior, y de ahí tienes 3 espejos. El uno que tiene una forma como rectangular, la otra en forma de trapecio y la otra como en forma de media luna. Entonces,
cada uno te permite valorar ya sea el ecuador, la hora serrata o el ángulo, obviamente, ¿no? Entonces es importante que sepan que este lente tiene ese beneficio, que pueden hacer una visualización del polo posterior y la media periferia. Así que es importante que sepan que aparte del ángulo se pueden observar esas estructuras también, ¿no? Y que sepan los grados a los que uno puede tener el lente, ¿no? Que está enfocando. Continúa, por favor. Entonces, hablando de la gonioscopía con indentación, en ojos de ángulos cerrados hay que distinguir entre un contacto iridotrabecular o aposición y sinequias anteriores periféricas. Para una mejor diferenciación, es lente con un diámetro menor que la córnea, dígase 9 milímetros. Hay lentes con y sin mango, no es por lo que los 4 espejos tienen la misma angularidad de 360 grados, solo se tiene que cambiar la posición del rayo de luz, o sea, de la hendidura, y la indentación del globo mediante la aplicación de una presión suave sobre la córnea, que cambiará el comportamiento del líquido, o sea, del humor acuoso en la cámara iridotrabecular o talles, mientras que una sinequia permanecerá sin cambios y el ángulo permanecerá igual en esa parte en particular. Entonces, un signo, ahí se puede ver en la foto de la derecha, cómo entonces un signo de indentación son las estrías de la córnea, como se mencionó, como mencioné anteriormente, como se puede ver en esta foto de la derecha. Entonces ya vamos a pasar a la clasificación, las diferentes clasificaciones que hay en gonioscopía. Te voy a interrumpir ahí. Con respecto a lo que acaba de hablar Pau, es súper importante que sepan que siempre hay que hacer idealmente gonioscopía con indentación, y los lentes que tienen un diámetro mayor de la córnea no es que es imposible hacer, pero no es la mejor opción. O sea, ¿cómo puedes hacer indentación con un lente que es de un diámetro mayor de la córnea? Le haces mirar al paciente hacia el espejo que estás valorando. Entonces así te permite ver si es que es una posición o si hay una sinequia periférica anterior que obviamente no te está permitiendo abrir el ángulo. Pero idealmente deberían usarse los lentes que permiten hacer indentación, y esto es súper importante, ¿no? O sea, se mira hacia el espejo del que estás evaluando y se hace la presión. Exactamente, ajá. Y así puedes ver si es que hay apertura o no. Ajá. Bueno, gracias. Entonces, continuamos vamos a hablar de la clasificación, pero antes de esto vamos a mencionar los objetivos, ya que esto es una parte esencial en el examen ocular, y es evaluar el estado funcional del ángulo y si hay un riesgo mayor de cierre. Es importante determinar el ancho del ángulo en grados, la forma y el contorno del iris periférico. Hay que describir las estructuras más posterior que se ven, la presencia de sinequias anteriores periféricas y la cantidad de pigmentación trabecular. Entonces ahora sí vamos a comenzar con en cuanto a la clasificación de Schaffer. Se registra el ángulo en grados de arco, que son obtenidos por dos líneas tangenciales imaginarias que se dibujan en la superficie interna del trabéculo y la superficie anterior del iris, aproximadamente a 1/3 de distancia, o sea, de su periferia. Se le asigna un grado numérico de 4 a 0 a cada ángulo, con la descripción anatómica asociada, el ancho del ángulo en grados, como mencioné anteriormente, y su interpretación clínica. Entonces vamos a describir cada uno de los grados. El grado 4
una apertura de 35 a 45 grados. Es la característica del ángulo más amplio en la que el cuerpo ciliar puede visualizarse con facilidad y que este es incapaz de cerrarse. Entonces, ya en el grado 3 hablamos de un ángulo de 25 a 35 grados. Es un ángulo abierto en el que se puede identificar al menos el espolón escleral y este también es incapaz de cerrarse. Entonces, hablando ya del grado 2, aquí vemos un ángulo de 20 grados. Es un ángulo moderadamente estrecho en el trabéculo y en el que puede ser posible el cierre de ángulo, del ángulo, ¿verdad? Entonces, el grado 1, hablamos de un ángulo de 10 grados más o menos. Es un ángulo muy estrecho en el que solo se puede identificar la línea de Schwalbe y quizás también la parte superior del trabéculo. El cierre, o sea, ya en esta parte el cierre no es inevitable, o sea, se puede cerrar, pero, o sea, tiene un riesgo muy alto de cerrarse, es lo que quiero decir. Y el ángulo de hendidura es aquel en el que no hay un contacto iridocorneal obvio, pero que se pueden identificar estructuras angulares. Y como dije, ya este es el grado el que tiene mayor peligro de cierre inminente. Entonces, en el grado 0, o sea, hay un ángulo asimismo, 0 grados, es un ángulo cerrado debido al contacto iridocorneal y se reconoce por la incapacidad de identificar el vértice de la cuña corneal, o sea, y además no se identifica ninguna estructura. Un ratito, mencionaste algo, la cuña corneal. ¿Quién sabe qué es la cuña corneal? Hola. Hola. Sí, solo Coqui está en la clase, parece. En la foto anterior se veía bastante bien. Ajá, ponle la foto anterior. Ajá, ahí. Que Pablo le señale la cuña corneal ahí. Dale, Pau. Puntero. Puedes señalar. Pero, si no me equivoco, eso no se refiere a, vamos a decir, ¿cómo se dice? Para acá. Esas dos líneas visibles que se cruzan en la línea de Schwalbe. ¿Ves que se forma un ángulo en esas dos ahí? Sí. Señala eso, puedes señalar. Es que no, sí. No te funciona el mapa. No. Bueno, no sé si todos se dan cuenta, pueden ver en el grado 4 que es obviamente mucho más fácil. Hay unas dos líneas que se cruzan por la parte anterior y posterior, así mismo, de la córnea y se cruzan ahí en la línea de Schwalbe. Entonces, Coqui va a continuar. Wow. Exactamente, gracias. Lo que es saber de tecnología, gracias. Exactamente. Ese mismo. Entonces, ¿qué es la cuña corneal? Ya lo dijo, o sea, es la unión del reflejo del endotelio con el epitelio corneal que cae justo encima de la línea de Schwalbe, ¿no? Para poder identificarla. Ajá, y eso te serviría exactamente para poder identificar, sobre todo en iris claros, donde no quizás son pacientes que no tienen mucho pigmento en la malla trabecular y a veces uno pues no logra ver la malla tan pigmentada y puedes hacer haces como un ángulo no mayor de 30 grados probablemente, logras ver esa cuña corneal y donde si ves la cuña corneal significa que está ahí la línea de Schwalbe. Entonces sería que sí ves esa estructura y posterior a eso si logras ver algo pues lo clasificas dependiendo de cuántas estructuras ves, pero eso te permite tener una idea porque a veces uno parece que no ve nada y al final cuando haces esto ves que sí está esa línea de Schwalbe ahí. ¿Está? Gracias, Coqui. Gracias, Doc. Gracias. Entonces, la hora. Espérense que no me quiere pasar. Bueno, yo doy mis efectos.
siguiendo con otro tipo de clasificación, el sistema de clasificación de Chi se basa en la extensión de las estructuras, o sea, visibles en el ángulo, pero esta no se usa diariamente. Va en una escala del 1 al 4 y es a la inversa del sistema de Shaffer que mencioné anteriormente, porque el grado 1 es el ángulo más amplio en el que se puede visualizar el cuerpo ciliar con facilidad. El grado 2 es un ángulo abierto en el que se puede identificar al menos al espolón escleral. El grado 3 es un ángulo moderadamente estrecho en el que solo se ve la malla trabecular anterior, y ya el grado 4 es un ángulo que está cerrado. Aparte de la profundidad de la cámara anterior, en esta clasificación te permite también hacer clasificación sobre el pigmento. Entonces se clasifica el pigmento de la malla trabecular de 1 a 4 cruces. Esa es también un poco la diferencia con la de Shaffer, aparte de lo que está comentando Pau, que se clasifica numéricamente diferente, ¿no? Pero sobre todo la pigmentación también se clasifica en este tipo de tabla. Ajá. Sería bueno, ok. Entonces, otra de las clasificaciones es la de SPI, donde aquí deben identificarse al menos 3 aspectos diferentes de la configuración del iris. La función de la profundidad de la cámara anterior y es la aproximación del receso angular. El punto de referencia es una línea tangencial a la superficie interna de la malla. A continuación se estima el ancho del ángulo construyendo una tangente superficial anterior al iris, aproximadamente de 1/3 de distancia desde la parte más periférica del iris sería. Entonces, también hay que valorar la curvatura del iris periférico, que se clasifica de la siguiente manera, donde, esas letras que podemos ver ahí en la foto, la R sería que el iris es regular, cursa regularmente desde su raíz, sin arqueamiento anterior o posterior, o sea que no hay cambios en la estructura del iris, en la insert, vamos a decir. La E se eleva desde su raíz con una curva convexa pronunciada y repentina. Los ojos con una convexidad del iris anterior marcada tienen un mayor riesgo de desarrollar un cierre angular. Y la Q sería que hay una marcada concavidad posterior del iris periférico, como puede ocurrir en afaquia, en subluxación del cristalino, en pacientes con alta miopía o que tienen un síndrome de dispersión de pigmentos.